lo que les quería mostrar es cómo podemos usar esta noción de test de hipótesis, en estos casos test de permutaciones, para calcular, estimar de alguna forma la diferencia entre los dos tratamientos. Entonces, recuerden que nosotros teníamos este parámetro delta que nos indica cuál es la diferencia de respuestas si reciben el medicamento A o si reciben el medicamento B. Y esencialmente la hipótesis que nosotros estamos haciendo es que la respuesta en A es la respuesta en B más esa diferencia delta, ¿sí? Ahora, nosotros habíamos hecho aquí, ¿verdad?, con delta igual a 0 y nos dio un p-valor de 5,56. O sea que, por ejemplo, si trabajamos con un valor, un alfa de 5%, no rechazamos H0. Pero si trabajamos con un alfa de 10%, sí rechazaríamos H0. Entonces ahí vemos que depende del 5, digamos, de qué alfa estemos usando, y entonces la estimación para delta también va a depender del alfa que estemos usando, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste la estimación? Y bueno, y esto va un poco en tener en mente aquello del modelo estadístico con el cual nosotros estamos trabajando. Entonces, lo que nosotros hicimos aquí con esta hipótesis es decir que la diferencia es delta, ¿no? Y entonces lo que tenemos que ver es si los datos que nosotros estamos viendo es compatible con ese supuesto, con que estemos haciendo que la máquina que haya generado estos datos tenga como una de sus propiedades que la respuesta de un grupo es la respuesta del otro más un cierto valor de delta. Cuando lo hacemos con delta igual 0, lo que estamos queriendo decir es que en realidad los dos grupos son iguales, y en ese caso podríamos ver qué pasa con otros deltas, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es que vamos a decir que un cierto delta es compatible con nuestros datos? Lo vamos a decir cuando este test no rechaza H0, ¿sí? ¿Por qué quiere decir que no? Es como que no rechazamos ese posible valor de delta. Y dicho de otro modo, es como si ese delta fuera un valor creíble para nuestro modelo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, con delta igual 0, si trabajamos al nivel 5%, este delta sería un valor creíble porque el p-valor es más grande que 5% y por lo tanto no rechazamos H0. Ahora, si por ejemplo nosotros cambiamos ese valor, si ponemos delta igual 10, que es enorme, ¿no? Bueno, tengo un problema con las cifras, pero no importa, debería de disminuir. El p-valor, ¿no? Es 0,79, que es muy chico, y entonces sí que rechazamos la hipótesis nula, y por lo tanto ese valor de delta igual a 10 no es creíble para nuestros datos. Es decir, o nuestros datos, mejor dicho, nuestros datos no apoyan la hipótesis de que la diferencia entre los dos tratamientos sea 10, ¿sí? Entonces, vieron, aquí lo que hice fue modificar un poco la planilla original. Entonces los datos que estoy haciendo, digamos, estoy haciendo el test con los datos del grupo A menos delta. Es decir, vieron que una forma de pensar esto es como que decir que la respuesta en A es igual a la respuesta en B más delta, o, pasando el delta para el otro lado, que si yo le resto a A ese delta, entonces las dos respuestas serían iguales. Entonces una forma de implementar este test es decir, bueno, lo que vamos a hacer es restarle delta a cada uno. Vieron que a estos 5 datos le resté delta y hacemos el test con ese delta. Eso cambia, por supuesto, nuestro X observado, que ahora, por ejemplo, aquí es menos 51,04, y podemos calcular el p-valor para ese delta, que está aquí calculado, ¿sí? Entonces, ese p-valor es el p-valor para delta igual 10, o sea, es un p-valor en función de este delta. Y en los ejercicios del práctico esto lo pueden resolver con un gráfico que les damos ahí, en el cual justamente ese gráfico representa esta función, el p-valor en función de delta, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer aquí es, vamos a intentar ver cuáles son ese rango de valores creíbles para delta, haciendo con alfa igual a 5% y con alfa igual a 10%, ¿sí? Entonces empecemos con delta igual 0 y vayamos sumando. No tampoco, pero este es el incremento que le voy a ir sumando al delta, ¿verdad? Al apretar acá el botón aumentar,
o el botón disminuir que le va a restar esa cantidad. Y también es un poquito, vamos a hacer 0,01001 y vayamos viendo entonces, ¿no? Aquí yo estoy con este delta igual a 0, no rechazo h0 y entonces lo empiezo a aumentar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí aumenté en esa cantidad el delta y el p-valor sigue siendo el mismo. Este p-valor va pegando saltos en realidad. Y entonces lo que estamos tratando de hacer es adivinar en qué momento se pegan esos saltos. Entonces lo que quiero hacer es ir aumentando este delta hasta que esto pase a ser menor que 5%. Y entonces va viendo que en realidad van cambiando los números aquí. Yo al ir aumentando el delta, ¿verdad? Esos números van cambiando y en algún momento el p-valor va a dejar de ser 5,56. Entonces vamos aumentando el delta de a poquito, ¿sí? Y cuando llegamos a, por ejemplo aquí, 0,21, tenemos un p-valor de 3,17%. Entonces eso quiere decir que ya, por ejemplo, 0,021 no es un valor creíble para delta, ¿sí? No es compatible con estos datos. Cuando llegamos a ese valor, lo que vamos a hacer es disminuir un poco el incremento y ahora ir para atrás. Entonces vamos hacia atrás. Entonces, por ejemplo, el 0,0209 sí que es creíble. Podemos ir intentando, por ejemplo, ahora aumentar. Eso también depende de qué precisión queremos, ¿verdad? Pero este sigue siendo creíble. Es creíble, ¿verdad? Voy aumentando hasta que evidentemente aquí cambia de nuevo. Y entonces, por ejemplo, podemos aproximar el delta, ¿no? Este sería el valor superior del delta en 0,02099, por decir algo, ¿sí? 0,02099, ¿sí? Si quisiéramos más precisión, bueno, se puede hacer con una precisión mayor. Entonces ahora hagamos el delta inferior, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, voy a empezar en 0 de nuevo. Ups. Empezamos en 0 y vamos a ir bajando, tal vez no tanto. Entonces vamos disminuyendo, ¿verdad? Ahí vieron, sigue siendo un p-valor mayor que 5%, así que vamos bajando. Y ahí empieza a aumentar el p-valor, ¿sí? Entonces esto va aumentando, en algún momento puede llegar a 1 y después va a tener que empezar a bajar, ¿sí? Pero ahí ven que va aumentando. ¿No? Y entonces evidentemente tal vez estoy haciendo un incremento demasiado chico, pero bueno, yo solo esencialmente lo que estoy haciendo aquí es recorrer el gráfico, ¿verdad? Yo al ir bajando el delta, voy recorriendo el gráfico con el p-valor en función de delta hasta que llegue a un cierto pico y después empiece a bajar de nuevo. Es como si estuviera recorriendo el gráfico de izquierda a derecha. Ahí empezó a bajar, ¿verdad? Está bajando. Entonces todos estos siguen siendo valores creíbles para delta. Y queremos ver en qué momento vuelve a ser 5%. Eso es lo mismo si ustedes en realidad, si disponen del gráfico, lo que estoy haciendo es exactamente buscar los puntos de intersección de ese gráfico con la recta horizontal que pasa por 5%. Y ahí ya me pasé, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí estoy en menor a 5% y de este lado ya estoy en mayor, ¿no? Así que, por ejemplo, una aproximación posible sería menos 0,4010, por decir algo, ¿sí? Entonces, vieron, digamos, con este método no solo podemos testear si un grupo es igual al otro, sino que además podemos estimar la diferencia entre los dos grupos. ¿Y para qué sirve el alfa de 5%? El alfa de 5% sirve para decirnos qué confianza debemos tener nosotros en esta estimación, en la precisión de esta estimación.
¿sí? La estimación aquí, ¿verdad? Tenemos una confianza de 95% porque este alfa es la tasa de error, ¿verdad? La tasa de equivocarnos. Entonces, de cierta forma, es como que la tasa de acierto es de 95%. Entonces, podemos tener una confianza de 95% en este intervalo. Ahora, vieron, este intervalo va del menos 0,4 al 0,02 y es un intervalo que contiene el 0. Por lo tanto, por ejemplo, el hecho de que delta igual 0 esté en ese intervalo implica que no podemos descartar la hipótesis de que la diferencia entre los dos tratamientos sea 0, por lo menos trabajando a un nivel de confianza de 95%. Van a ver que ahora cuando hagamos el intervalo para 10%, ese intervalo no va a contener el 0. Entonces, si hacemos exactamente lo mismo, vamos a hacerlo con menos precisión para que no sea tan lento. Vamos al 0, ¿sí? Y entonces vamos a empezar a aumentar. Y ahora, en realidad, todos estos para este intervalo no son valores creíbles, ¿verdad? Porque este p-valor es menor que 10%. Entonces vamos aumentando. Tendremos que disminuir. Disculpen, hay que disminuir hasta que nuestro p-valor sea más grande que 10%. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que ya es más grande que 10%, así que, por ejemplo, que es el menos 0,04, podría ser nuestro límite superior. ¿Sí? Voy a trabajar con esa precisión, después ustedes pueden mejorar esa precisión. Y ahí vamos siguiendo, estamos pasando por el pico y después bajamos hasta que vuelve a ser menor a 10%, aquí, ¿verdad? Así que menos 0,37 sería nuestro límite inferior. Entonces, si nosotros trabajamos a un nivel de confianza o de 90% o a una significancia del 10%, nuestra estimación para delta es desde menos 0,37 hasta menos 0,04. ¿Sí? Entonces vieron que este intervalo no contiene al 0 y por lo tanto estamos seguros que, por lo menos con esta confianza de 90%, que el tratamiento A reduce el nivel de alcohol en sangre con respecto al tratamiento B. Y entonces, por ejemplo, si quisiéramos ver la pregunta del ejercicio que nos pregunta si es creíble que el medicamento A reduzca en 0,3 al medicamento en B, debemos hacerlo. Vieron que un valor de delta negativo aquí significa que las respuestas en A son menores que las respuestas en B. Entonces, preguntarnos si las respuestas en A, es decir, si el tratamiento A reduce en 0,3 a la respuesta en B, es lo mismo que poner delta igual a menos 0,3. Entonces, si pusiéramos delta igual a menos 0,3 aquí, vemos que el p-valor es de 30,95, ¿sí? Y entonces es un valor creíble para, para la diferencia entre estas respuestas. Entonces sí puede ser que delta igual a menos 0,3 sea un valor posible para la diferencia. Y otra forma de pensarlo es aquí, en este intervalo, el menos 0,3 está aquí adentro, ¿sí? Así que efectivamente es un valor creíble para la diferencia. Y bueno, eso era lo que quería contarles de test de permutaciones. Pueden hacerlo con más precisión y espero que les sea de ayuda para, si quieren seguir explorando en algunos de los ejercicios de test de permutaciones, que las ideas que les mostré en este video les puedan servir para hacer los gráficos ustedes mismos, ver qué pasa con esta función del p-valor en función de delta por ustedes mismos. Y bueno, eso era todo.